Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Hola, soy Félix Riaño, grabando El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Episodio 1548. Macondo en Netflix. 100 años de soledad, la serie. El siglo XXI es hoy.com. Vamos a adentrarnos en el mágico mundo de 100 años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, y a explorar cómo su adaptación a una serie de Netflix conecta profundamente con los avances tecnológicos y el panorama del entretenimiento digital. ¿Puede Netflix hacer literatura? Y sé que también puede parecer curioso que un podcast dedicado a la tecnología resulte un día hablando de una novela, un libro en papel publicado en 1967. Pero la adaptación de 100 años de soledad es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología está transformando la manera en la que consumimos y compartimos historias. Las plataformas de streaming, los avances en producción audiovisual y la forma en la que las audiencias en el mundo interactúan con el contenido cultural, pues son temas que convergen en este fascinante proyecto. La tecnología ha permitido que esta obra llegue a nuevas generaciones en todo el mundo. Sí, comenzamos con tecnología de papel, pero nos expandimos y nuevas tecnologías han revolucionado la forma en la que se produce y se distribuye el entretenimiento. Pero ¿cómo se traduce una obra literaria que fue escrita en papel para ser leída con los ojos y que ahora está en pantallas de todos los tamaños? Cines, grandes, pequeños, home theaters, televisores, tabletas, teléfonos. ¿Puede traducirse el realismo mágico? ¿Puede verse como una película en un teléfono con velocidad acelerada, con brillos en la pantalla? ¿Puede traducirse la literatura escrita en palabras, tinta negra sobre papel blanco, pero ahora convertida en una especie de cine extenso? Narraciones largas que duran mucho más de lo que duraría una película de cine, tan largas que necesitan episodios y temporadas. En 1967 no era así, pero ahora hay algoritmos para identificar las tendencias y hay innovaciones en efectos visuales que hacen posible recrear el realismo mágico de Macondo. Y la intersección entre tecnología y narrativa ahora es más relevante que nunca antes. Te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a leer algunos apartes del libro, pero el propósito es encontrar cómo 100 años de soledad logra tener un nuevo hogar en el siglo XXI.
Por eso está aquí en El siglo XXI es hoy. Y bueno, como de costumbre, vamos a tener capítulos dentro de este episodio podcast. Así que puedes interactuar con tu teléfono, con el aparato en el que estés escuchando y saltar de un capítulo a otro. Ir directo a lo que te interesa o repetir una parte, como quieras. También vale la pena recordar que este podcast es gratuito, abierto para todo el mundo. Y al ser gratuito, pues puede contener publicidad dependiendo del país en el que estés escuchando y la aplicación que uses para escuchar. Pero también hay una versión sin publicidad. ¿Dónde está disponible? En Apple Podcast. Buscas el canal Locutor Co. y tomas la suscripción Premium. Allí puedes oír El siglo XXI es hoy sin publicidad. Yo voy a acompañar este episodio con un café. ¿Te gustaría tomar algo también? Prepárate, comenzamos. Macondo en la era de Netflix. 100 años de soledad, la serie. La elección de Netflix como casa para la adaptación de 100 años de soledad no es una casualidad. Netflix es la plataforma de streaming líder a nivel mundial, al menos en 2024 cuando se publica la serie. Ya está el café. Netflix ha revolucionado la forma en la que accedemos al entretenimiento. En Netflix ahora es posible una serie basada en la novela colombiana que llega simultáneamente a hogares en todos los continentes. Con análisis de datos para comprender las preferencias de la audiencia. Y esto permite predecir el éxito potencial de nuevos proyectos. Aunque predecir el éxito de 100 años de soledad es un tanto complejo porque uno podría adivinar que le va a ir muy bien, pero también podría fallar y no ser una buena adaptación. Pero dicen que Netflix, con análisis de datos, con ciencia de datos, logró predecir el éxito de, por ejemplo, House of Cards y juntar a los guionistas correctos con los actores correctos, con los productores correctos. Sin embargo, con el realismo mágico quizás no todo sea ciencia de datos. ¿O sí? ¿Qué pasa si algo sale mal? Cuando hay una obra literaria que tiene un alto contenido de prosa, poesía, pues adaptarla a cine tiene más que ciencia, tiene arte. Y justo 100 años de soledad viene con un problema, con un reto importante, y es que no es una de esas novelas en las que pasan y pasan cosas y hay, por ejemplo, un viaje del héroe, un héroe como Neo en The Matrix, al que le ponen una misión, él la rechaza, pero al final tiene que aceptarla y luego tiene un enfrentamiento con los malos, parece que va a ganar, pero luego pierde, pero se repone, vuelve en pie y al final gana la batalla. Esa es la historia clásica de Hollywood. El viaje del héroe, con un protagonista y un antagonista. Un héroe, una damisela en peligro y un villano. Pero tal vez no sea el mismo caso con 100 años de soledad, porque no es un libro en el que pasen cosas y que tú estés esperando la resolución. Más bien es un libro en el que se narran cosas y se narran con esa prosa, poesía que pues es literatura. ¿Cómo se lleva al cine? Y esa es la razón por la que Gabriel García Márquez nunca quiso, mientras estuvo vivo, ceder los derechos para que su libro fuera al cine. Pero de eso hablaremos más tarde. En el caso de Netflix, sabiendo que hay una audiencia global, ávida de contenido rico y culturalmente significativo, pues qué mejor que tomar una obra cumbre
de un ganador de un premio Nobel de literatura para convertirla en serie. Hay casos de escritores que han sido llevados al cine y que después de tener libros y películas se ganan el premio Nobel. Por ejemplo, Mo Yan ganó el premio en el 2012 y en 1987 tuvo una película, Sorgo Rojo. Kazuo Ishiguro ganó el Nobel de Literatura en 2017. Y una de sus historias, Lo que queda del día, fue película en 1993. John Steinbeck, una de sus historias, Al este del Edén, fue película en el año 55 y premio Nobel en el año 62. Pero en el orden contrario no es tan común. Cuando un escritor ya tiene el premio Nobel y alguien con una billetera lo suficientemente abultada compra los derechos para llevar su libro a la pantalla, eso ha ocurrido. Con García Márquez, en este caso, con Netflix. Ocurrió también con la película El hombre duplicado, sobre una historia de José Saramago. Ocurrió con un par de historias de William Faulkner, como El ruido y la furia. Con El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Pero al cine, a serie, no había ocurrido. A serie y a ¿qué podría venir después de la serie? Además, una obra que tiene un universo, que es Macondo. Quizás, de alguna manera, sería el equivalente a El Señor de los Anillos en cine. O a La canción de Hielo y Fuego, o sea, a Game of Thrones, solo que con un premio Nobel avalando al escritor, un Nobel de literatura. Y fíjate bien que en esos dos casos, tanto en El Señor de los Anillos como en La canción de Hielo y Fuego, después de la adaptación de la obra original, han venido nuevas historias inspiradas en el universo de la obra original, pero que ya no son escritas por el autor original. El universo de Game of Thrones, el universo de El Señor de los Anillos, la Tierra Media. ¿Acaso pasará algo parecido con Macondo? El universo de 100 años de soledad. Netflix tiene la capacidad de invertir en producciones de alta calidad y de ofrecer recursos técnicos y financieros para poder recrear el complejo mundo de Macondo y buscar que tenga fidelidad y detalle. Y esto incluye, como lo vamos a ver más adelante, construcción de escenarios impresionantes y uso de tecnología de punta en efectos visuales. Claro, tecnología de punta que debería aguantar varios años porque la obra visual queda. Aunque siempre hay opciones como la de retocar las películas antiguas, eso hicieron con la Guerra de las Galaxias. Y ahí está, el universo. Disney lo compró y saca nuevas y nuevas y nuevas y nuevas historias. Pero, ¿qué pasará con 100 años de soledad? Si el libro sigue siendo tan relevante aún casi 60 años después de haber sido publicado, ¿cuántos años será relevante la serie?
La tecnología debería ser lo suficientemente buena como para soportar un producto de calidad total. Bueno, reflexiones muy interesantes, pero arranquemos con los capítulos temáticos de nuestro episodio podcast. El siglo XXI es hoy. Después de la pausa, Macondo en Netflix, la fundación de Macondo. La fundación de Macondo. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Pero, ¿cómo fue que nació Macondo? Sabemos que era un pueblo inicialmente compuesto por 20 casas de barro y caña brava, construidas con las manos de sus primeros habitantes. Y los primeros habitantes eran José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán, que junto con amigos, con familias de amigos, con esposas, con hijos, emprendieron una expedición que los llevó a establecer el pueblo. Después de haber deambulado durante 26 meses, José Arcadio Buendía soñó con una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo, cuyo nombre era Macondo. Y entonces decidió fundar Macondo en ese lugar que encontró. Pero la historia, la novela, no comienza con la fundación del pueblo. Comienza muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, donde el Buendía que está frente al pelotón de fusilamiento no es José Arcadio, es Aureliano, el hijo de José Arcadio. Y en el libro nos cuentan la historia de 7 generaciones de la familia Buendía. 7 generaciones. Y esa es una de las razones por las que Gabriel García Márquez, en vida, nunca autorizó crear una película. ¿Cómo iba una película a contar la historia de 7 generaciones completas de una familia? Una familia que comienza con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán y se extiende hasta Aureliano, hijo de Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. O sea que los fundadores de Macondo tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos y chosnietos. Bueno, no encontré una forma exacta. Algunos dicen que existe la palabra chosnieto, otros dicen que debería ser bischosno, que para mí suena todavía más graciosa, y otros dicen que debería decirse trastataranieto, pero entonces, ¿cómo se dice al hijo del trastataranieto? Y otros dicen que este Aureliano de la cola de cerdo sería el tataranieto. ¿Cuántos tátaras dije? Ya me confundí. Bueno, en fin. 7 generaciones hasta Aureliano, el de la cola de cerdo. Macondo entonces es un lugar donde lo extraordinario es cotidiano. ¿Por qué no iba a existir una persona con cola de cerdo? Al final, pues, es Macondo, el pueblo, aislado del resto del mundo. José Arcadio, el fundador, es un tipo inquieto, obsesionado con el conocimiento y con los avances, con la tecnología que está a su alcance. Por eso, experimenta con todo lo que llega a sus manos. Y la fuente de tecnología para él sería quizás el enigmático Melquíades, el gitano, que es el que le provee el imán, el catalejo, la lupa e incluso presentan el hielo como algo maravilloso. Y sí, el hielo es maravilloso, sobre todo si se está en Macondo. Y a través de ese intercambio de objetos se establece la relación entre José Arcadio Buendía y Melquíades. Y esa relación es fundamental para la novela.
Melquíades tiene sabiduría y misterio, y es una especie de guía que alimenta la sed de conocimiento de José Arcadio el Inquieto. Cuando le presenta los imanes, los magnetos, José Arcadio Buendía sueña con desenterrar el oro oculto bajo la tierra de Macondo. Y lo intenta. Por supuesto, fracasa, al menos al comienzo. Pero el tipo es perseverante y entonces termina descubriendo una armadura del siglo XV con un relicario en su interior. Tremendo descubrimiento. ¿Y cómo fue a parar una armadura hasta Macondo? La armadura estaba completamente oxidada y tenía un sonido hueco al agitarla, como si contuviera piedras en su interior. Y entonces, al abrirla, José Arcadio encuentra adentro un esqueleto calcificado. Por lo que se cree que la armadura habría pertenecido a un conquistador español que llegó a la región siglos antes. Y aquel conquistador español no logró salir de su armadura. Bueno, también tenemos entonces a Úrsula Iguarán, que es el pilar de la familia Buendía. Práctica, y ella sí tiene los pies en la tierra. Y eso es muy necesario para equilibrar al excéntrico José Arcadio, que era también primo de Úrsula. Además de ser su esposo, era su primo. Y de ahí surge el gran temor de ella hacia el incesto. Pero con todo y los miedos de Úrsula, ella es la que mantiene en pie la familia durante mucho tiempo. Una familia que vive cosas extrañas, pero que para el narrador, para García Márquez, son cosas naturales. Y allí está el realismo mágico. La magia de la vida es natural. Está todo descrito con muchos detalles, creando imágenes mentales que, cuando leemos, nos transportan directamente a Macondo. Es como una conversación familiar. De hecho, más adelante veremos que la narrativa está inspirada en los cuentos de la abuela de García Márquez, con historias increíbles contadas como si fueran cosas cotidianas, cosas que pasan todos los días. Esa es la forma de narrar que se conoce como realismo mágico, y es un estilo literario poderosísimo en los libros. Y ese es el gran reto de la serie de Netflix. Capturar ese tono y transmitirlo a la audiencia visualmente. Árboles gigantescos con copas que parecen tocar el cielo, lianas colgando como serpientes dormidas, plantas, animales, mariposas amarillas revoloteando en enjambres. Pero cuando el libro nos describe que el aire estaba impregnado de aromas dulces y desconocidos, ¿cómo pones eso en la pantalla? O que en las noches las luciérnagas iluminaban los senderos como estrellas caídas, ¿cómo pones eso en la pantalla? Los primeros años en Macondo fueron de descubrimiento y de asombro. Los adultos trabajando la tierra, los niños encontrando tesoros en cada rincón. Sin enfermedades, sin tristezas que no pudieran curarse con remedios caseros o con las palabras consoladoras de Úrsula, el alma del pueblo. Mientras José Arcadio se dedicaba a catalogar cada planta, cada animal, cada fenómeno. En últimas, podríamos decir que José Arcadio estaba haciendo ciencia, la ciencia a su alcance. De hecho, construyó un laboratorio improvisado en una de las habitaciones de la casa y pasaba horas estudiando y haciendo anotaciones en cuadernos que llenaba con dibujos y con teorías. Un tipo de curiosidad insaciable.
lleno de ideas. Por ejemplo, José Arcadio se obsesiona con desentrañar los manuscritos del gitano Melquíades, y esa obsesión lo hace aislarse del mundo exterior, hasta que lo atan, lo amarran a un árbol en el patio de su casa. Y en ese árbol José Arcadio graba inscripciones en la corteza. Toma notas, ese será su nuevo cuaderno. Atado a la búsqueda del conocimiento, quizás. Los habitantes empezaron a notar que en el pueblo ocurrían cosas que no tenían explicación lógica. Algunos aseguraban que habían visto muertos paseando por las calles en las noches de luna llena. Claro, era un pueblo donde los sueños podían predecir el futuro. Y es fácil predecir el futuro si tú lo tomas en tus manos y lo construyes, como soñar un pueblo y construir un pueblo. El punto es que todo se aceptaba como parte natural de la existencia en Macondo. Y aquí nos preguntamos si la fundación de Macondo se relaciona de alguna manera con los mitos de la creación del mundo de los pueblos indígenas de la zona donde pudo existir Macondo, si es que en realidad habría existido algún día. Paralelismos en cuanto a la conexión con la naturaleza y la incorporación de los elementos mágicos. La fundación de Macondo no es necesariamente una representación de las mitologías de la creación del mundo de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero algo tienen en común. Finalmente, la tipología de las personas del Caribe colombiano, como Gabriel García Márquez, tiene una amalgama, una mezcla de influencias culturales, históricas, que se ven reflejadas muy bien en 100 años de soledad. Por ejemplo, Macondo es un pueblo donde el tiempo parece girar en círculos. Algunos de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los Kogi, los Arhuacos, los Wiwa y los Cancuamo, conciben el tiempo como un ciclo eterno y tienen una conexión sagrada con la tierra. El tiempo no es lineal, es cíclico. Los eventos se repiten. De hecho, algunas personas del Caribe, cuando te ponen una cita, no te dan 1 hora para encontrarte. Te dan 2 horas. Tuve un gran amigo medio guajiro Roberto. Cada vez que me ponía una cita, me decía, yo te caigo tipo 2, 3 de la tarde. Y yo preguntaba, ¿a las 2 o a las 3? Yo estaba viendo el tiempo lineal. Posiblemente él lo estaba viendo cíclico. No lo sé, es algo que todavía tengo por descubrir. Pero puede ser la conexión con los pueblos indígenas del Caribe colombiano. Aunque Roberto tendría más de Wayuu que de Kogi. Me estoy dispersando un poco, ¿verdad? Volvamos al punto. Las comunidades indígenas que pudieron haber inspirado un poco de Macondo. Para ellos, la sierra es el corazón del mundo. Y en Macondo, los destinos de la familia parecen predestinados. Quizás como los indígenas que siguen la ley del origen, las enseñanzas ancestrales que guían sus vidas. Las normas de conducta y las responsabilidades de cada persona para mantener la armonía y el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Podría ser que estas influencias hayan llegado de manera natural a la obra, porque Gabriel García Márquez se inspiró en su pueblo natal, Aracataca. Es una de esas palabras mágicas colombianas, el nombre de una población que solo tiene una vocal, repetida varias veces, Aracataca. Y en Colombia hay varios pueblos así. También está Somondoco, está Titiribí, Timbiquí, Samaná.
Y para no alejarnos mucho de Aracataca, muy cerquita, está la mismísima Santa Marta, Santa Ana, Zapayán. Y en otras regiones también del Caribe está Galapa, Calamar, Sabana Larga. Bueno, creo que se entendió el punto, ¿verdad? Sí, perdón. Hace rato que no salía mi troll interior en un episodio podcast y hoy vino a ayudarte a concentrar. Continúa, por favor. Bueno, pero podríamos aprovechar el calor y la efervescencia del momento para, no sé, invitar a las personas a participar. ¿Cómo? Si conoces en tu país, en tu región, algún nombre de ciudad, de población que use solamente una vocal, por favor, escríbela en los comentarios de este episodio. Hagamos una lista. Bueno, y volvamos al tema. De acuerdo. No hay evidencia concreta de que Macondo esté conectado directamente con las mitologías de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero es probable que las influencias culturales de la región hayan contribuido a la atmósfera mágica de Macondo. El realismo mágico, el estilo literario prominente en la novela, permite la fusión de lo fantástico y de lo cotidiano. Y eso es muy de culturas indígenas, al menos de las del Caribe. Macondo podría representarse como un lugar de ensueño, donde los colores son más intensos, las casas sencillas pero adornadas con detalles únicos. Jardines, patios, ríos, lagos, donde se difumina la división entre lo que es real y lo que es fantástico. Lo que normalmente habría sido un lugar, un escenario, se convierte quizás en un personaje. O por lo menos el recordatorio de que los lugares están hechos por las historias y por las personas que los habitan. Hacemos una pausa y en el próximo capítulo, el descubrimiento de Macondo. Cuando Gabriel García Márquez regresó a Aracataca. ¿Sabías que este podcast lo escuchan 60,000 veces al mes en promedio? I can't help but feel good. I can't help but feel fine. Everything is in its place and everything is mine. Eso significa más o menos lo mismo que llenar un estadio. Por ejemplo, di tú la Bombonera en Buenos Aires. Aunque bueno, si son 60,000 al mes, tal vez podrían ser 15,000 cada semana. Ahí estamos hablando de llenar completamente 4 veces el estadio de Vallecas, en Madrid. I'm me and nobody else. I'm reinventing myself. Quizás no sean 60,000 personas diferentes, sino 15,000 personas que regresan cada semana. Son muchas personas y podrían estar escuchando en este momento un mensaje tuyo. Si te interesa anunciar en este podcast, escribe a patrocinio@locutor.com. How's your day been? Good to see your face. How you doing? Tell me your story. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. 'Cause life's already hard enough, and you don't gotta act so tough all the time. Be nice, 'cause we all gotta deal with stuff, and everybody needs a hug sometimes. ¿Sabías que este podcast lo escuchan 60,000 veces
al mes en promedio. Be nice. Más o menos We're all sharing lo mismo que llenar un estadio. this great big world. Por So ejemplo, let's take care of la Bombonera everybody. en Buenos Aires. I just wanna have a conversation. I just wanna make a friend or two. I'm not trying to change your mind. All I'm trying to do is be nice. Casi 2 veces la capacidad 'Cause life's already hard enough. del Estadio del Campín. You don't gotta act so tough all the time. Tal vez podrían ser Be nice. 15,000 personas a la semana. 'Cause we all gotta deal with stuff. And everybody needs a hug sometime. Y podrían estar escuchando Be nice. en este momento un mensaje tuyo. Be nice. Si te interesa anunciar en este podcast, Be nice. escribe a patrocinio@locutor.co. I feel you, babe. Your muscles are a metaphor, a figure of speech. Every move historical. Your mind is a book with stories that you never tell. Can I take a look? I promise not to give you hell, unless you want it. ¿Sabías que este podcast lo escuchan 60,000 veces al mes en promedio? Lo mismo que llenar un estadio. Por ejemplo, di tú la Bombonera en Buenos Aires. I take a bite. You taste like apple sour sweet. You're the bad apple I like to eat. Aunque bueno, si son 60,000 al mes, tal vez podrían ser 15,000 cada semana. Ahí ya estamos hablando de llenar completamente 4 veces el estadio de Vallecas, en Madrid. You're so nutritious, you keep the doctor away. You're so delicious, too good to keep on display. You're so nutritious, you keep the doctor away. You're so delicious, too good to keep on display. 15,000 personas que regresan cada semana y podrían estar escuchando en este momento un mensaje tuyo. Si te interesa anunciar en este podcast, escribe a patrocinio@locutor.co. You're the bad apple I like to eat. You're the bad apple I like to eat. En una luminosa mañana, el 18 de febrero de 1950, el joven Gabriel García y su madre, Luisa Santiago Márquez, fueron a la estación Montoya de Barranquilla, un edificio de arquitectura colonial con paredes encaladas y techos de tejas rojas. La estación, bulliciosa como toda estación de tren en la mañana, estaba llena de vida, con el eco de vendedores ambulantes que ofrecían frutas tropicales para quien fuera a emprender el viaje sin haber desayunado bien todavía. Perfectamente pudo ser el caso de algún joven periodista bohemio. No tendría nada de raro que la noche anterior Gabriel se hubiese ido de parranda con sus amigos Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas. El tren era una locomotora de vapor, negra, con detalles dorados, lanzando nubes de humo que se elevaban al cielo azul del Caribe. Los vagones de madera, pintados en tonos verde y marrón. Gabriel y su mamá, Luisa Santiago, fueron recibidos por el revisor, el controlador. Mostraron sus billetes, se sentaron en el tren, que
comenzó a avanzar. Obviamente, un tren de vapor en el Caribe, justo a la mitad del siglo XX, marcaba el ritmo, acelerando poco a poco mientras comenzaba ese viaje que iba a llevar a Luisa Santiago y su hijo Gabriel García hasta Aracataca. Tomaron el tren en Barranquilla, una ciudad portuaria en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena. Un río tan importante para Colombia como posiblemente lo fue el Mississippi para Estados Unidos. Pero además Barranquilla está muy cerca del mar. Está justo en la desembocadura del gran río que llega al mar. Y el tren, en los años 50, era una especie de cinta polvorienta que serpenteaba entre paisajes tropicales, recorriendo pueblos adormecidos por el calor. A medida que el tren avanzaba, el paisaje desfilaba. Extensas plantaciones de banano, ríos caudalosos y las montañas más bien a la distancia. El calor tropical se filtraba por las ventanas, pero mientras más aceleraba el tren, más dejaba entrar la brisa. Salían de Barranquilla, pasaban luego por Sabana Larga, luego vendría Ciénaga, se internaban en la zona bananera, pasarían por Fundación y finalmente llegarían a Aracataca. El trayecto formaba parte de la red ferroviaria establecida por la United Fruit Company. El tren obviamente transportaba productos agrícolas, banano y pasajeros. Este viaje representaba para Gabriel un trámite, acompañar a su mamá para vender la casa familiar. La misma casa donde Gabriel había pasado su infancia. Pero el viaje resultó ser un retorno a sus raíces, a la esencia misma de las historias que habrían de inmortalizarse en sus libros. Era un regreso. Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y pasó allí sus primeros años de vida bajo el cuidado de sus abuelos maternos, de su abuela principalmente. En 1936 el abuelo murió, el coronel Nicolás Márquez. Gabriel entonces se fue a Cincé, Sucre, el pueblo de su padre, Gabriel Eligio García Martínez. Sucre también en el Caribe colombiano. Lo mandaron a estudiar luego al Colegio San José en Barranquilla. No había vuelto a Aracataca desde que era niño. Y ahora ya tenía 23 años. Realmente había pasado el tiempo. Gabriel se fue al interior del país en 1940 a terminar su bachillerato en el Liceo Nacional de Zipaquirá, porque allí había conseguido una beca. Era la época de la Gran Guerra Mundial de Europa, que se extendió a África y al Pacífico Asiático, y Gabriel estaba estudiando en Zipaquirá. En 1947, Gabriel entró a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá para estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Iba a cumplir con las expectativas de la familia. Ya escribía cuentos y publicó el primero, La Tercera Resignación. Lo publicó en un periódico, El Espectador. Llevaba poco más de un año en la Universidad Nacional y en 1948 ocurrió en Bogotá el momento más fuerte de la historia de esa ciudad. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desembocó en disturbios, gravísimos disturbios que estallaron el 9 de abril de ese año. Fueron hechos muy graves.
la Universidad Nacional cerró temporalmente y Gabriel entonces se fue a seguir estudiando en Cartagena de Indias, en la Universidad de Cartagena. Y al tiempo que estudiaba consiguió trabajo como periodista en el periódico, en el diario El Universal. Como ya escribía en el periódico, terminó abandonando definitivamente sus estudios de Derecho para dedicarse al periodismo y a la escritura. Solo que se mudó de ciudad, se fue a Barranquilla y allí se unió al grupo literario conocido como El Grupo de Barranquilla y pasó a trabajar ahora en el periódico El Heraldo. Por eso, en 1952 partió de Barranquilla cuando tuvo que viajar con su madre para vender la casa familiar en Aracataca. Un viaje práctico que se convirtió en el reencuentro con las raíces más profundas de su infancia y la chispa que encendería la creación de Macondo. Not you, not her, not him or them gon' stop me from getting mine now. Not you, not her, not him or them gon' silence my rising inner child. And every time I look up in the sky, I know it'll be alright. Si te interesa anunciar en este podcast, Every time I look up in the sky, I know it'll be alright. escribe a patrocinio@locutor.com. Gotta get mine. Dicen que este viaje hasta Aracataca lo inspiró para escribir su primera novela, La hojarasca, y allí empezaría a forjar el mítico pueblo de Macondo. Macondo, diferente a Aracataca, que es un pueblo real. Real, pero también un poco mágico. Está en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Altitud 37 metros sobre el nivel del mar. Estaciones durante el año, una, verano constante. Unos 26 grados cuando hace frío, pero lo normal serían más bien unos 36 grados. El pueblo está atravesado por el río Aracataca, que fluye desde la Sierra Nevada hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta, una laguna del Mar Caribe. Bueno, realmente una ciénaga. Técnicamente una laguna costera de agua salobre, el resultado de la mezcla de aguas dulces de la sierra y saladas del mar. El pueblo había sido fundado hacia 1800 y pico, finales del siglo XIX, y había alcanzado su apogeo durante la bonanza bananera entre 1920 y 1930, la época en la que Gabriel nació allí, en el año 27. Pero cuando Gabriel tenía apenas un año, en el caluroso diciembre de 1928, muy cerca de allí, en el municipio de Ciénaga, ocurrió lo que la historia conoce como la masacre de las bananeras. Cuando el ejército de Colombia abrió fuego contra trabajadores en huelga. Trabajadores de la empresa United Fruit Company. Fue hace ya casi un siglo. Para 1950, el esplendor económico de la United Fruit Company ya había menguado en esa zona. Y la comunidad sobrevivía principalmente de la agricultura y del comercio local. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Actualmente no se puede viajar en tren desde Barranquilla hasta Aracataca. Pero en 1950 sí. Gabriel García, por entonces delgado, de estatura media, con el cabello negro y rizado, ya con un bigote incipiente, ligeramente bohemio, finalmente era escritor y periodista y amigo de los intelectuales de Barranquilla.
llegó a Aracataca y se encontró con un pueblo detenido en el tiempo. Las calles polvorientas, las casas de madera con techos de zinc, los patios sembrados de flores y los fantasmas de sus abuelos, sus tíos, sus vecinos de antaño. Era un reencuentro con los paisajes de su niñez, las personas que habían marcado su infancia. Revivir recuerdos sepultados por el tiempo. La casa familiar, con sus corredores amplios, llena de objetos cotidianos, fotografías, muebles y un impulso irrefrenable de rescatar aquellas historias que le contaron su mamá y su abuela y darles nueva vida escribiéndolas. Durante su estancia en Aracataca, Gabriel conversó con los antiguos vecinos, familiares que todavía vivían en el pueblo. Escuchó relatos de cosas extraordinarias, leyendas locales y en especial estaba el reencuentro con su abuela materna, Tranquilina Iguarán. O más bien, el reencuentro con su recuerdo. Tranquilina Iguarán Cotes, la abuela materna de Gabriel García Márquez, falleció en 1947. Pero 3 años después, al joven Gabriel García Márquez le parecía verla en esa casa. Verla, escucharla, oírla narrar hechos extraordinarios. Tranquilina Iguarán fue una influencia fundamental en la infancia de Gabriel. Con sus historias de almas en pena, apariciones, milagros, que ahora, como adulto y escritor, comprendía con la profundidad y el valor de la herencia oral. Esta es la voz de Gabriel García Márquez en una entrevista para el programa Reportajes Caracol de Caracol Radio en 1991. Un fragmento nada más. Creo que es la persona que hablaba el castellano más expresivo que yo recuerdo en toda mi vida. De ella lo aprendí y todavía cuando estoy escribiendo me acuerdo de palabras que ella usaba. Las pongo porque yo primero pongo las palabras y después consulto el diccionario. Consulto después el diccionario para saber si la palabra está en el diccionario o no, no porque sea correcta o no sea correcta. Y es en muy pocas ocasiones he encontrado que una palabra que ella usaba no está en el diccionario, casi siempre como arcaísmos además. Y es que Tranquilina en realidad había nacido en el siglo XIX. Nació en 1863, casi la mitad del siglo XIX. Nació en La Guajira, en Riohacha, y según contaban, era descendiente de gallegos en España. Pero seguramente tuvo que tener alguna influencia de las tradiciones indígenas wayú, predominantes en La Guajira. En su juventud, Tranquilina contrajo matrimonio con Nicolás Ricardo Márquez Mejía, un veterano de guerras civiles colombianas, de la Guerra de los 1000 días. Hay otro libro sobre él, quizás lo conozcas ya. Tranquilina y Nicolás se establecieron en Aracataca. Llegaron allí posiblemente migrando desde Riohacha. Se habían casado allí en 1887, pero para 1905, ya comenzado el siglo XX, tuvieron a su hija Luisa Santiago en Barrancas, en La Guajira. Y de alguna manera siguieron desplazándose hasta llegar a establecerse en Aracataca.
Un viaje que probablemente para aquella época se hacía en carretas tiradas por mulas o por caballos. Era entonces una familia guajira asentada en Aracataca, donde pasaron el resto de su vida, incluso cuidando de su nieto, el pequeño Gabriel, que muchos años después volvería, ya sin sus abuelos, para vender la casa, y terminó documentando la historia de una manera mágica. Después del viaje, al regresar a Barranquilla, García Márquez empezó a esbozar ideas y personajes inspirados en sus vivencias y en sus recuerdos. Todavía iban a pasar años antes de que encontrara la forma adecuada para plasmarlos en una gran novela. Pero mientras tanto, escribió cuentos como Un día después del sábado. Ese cuento se publicó en 1954 y allí apareció por primera vez el nombre Macondo. Un cuento ambientado en un pueblo muy parecido a Aracataca, y fue el preludio de lo que vendría. Si me lo permites, voy a tomarme la licencia de leer un párrafo del cuento. Pero ese sábado llegó alguien. Cuando el padre Antonio Isabel del Santísimo Sacramento del altar se alejó de la estación, un muchacho apacible, con nada de particular aparte de su hambre, lo vio desde la ventana del último vagón en el preciso instante en que se acordó de que no comía desde el día anterior. Pensó, si hay un cura, debe haber un hotel, y descendió del vagón y atravesó la calle abrasada por el metálico sol de agosto y penetró en la fresca penumbra de una casa situada frente a la estación, donde sonaba el disco gastado de un gramófono. El olfato, agudizado por el hambre de 2 días, le indicó que ese era el hotel. Y ahí penetró, sin ver la tablilla, Hotel Macondo. Un letrero que él no había de leer en su vida. En las notas del episodio te voy a dejar el enlace a la página web literatura.us, donde encuentras este cuento, que apareció publicado después en el libro Los funerales de la mamá grande. La gestación de 100 años de soledad fue un proceso largo. Desde aquel viaje en tren sin desayunar hasta Aracataca, hasta que la obra maestra estuvo terminada. La imagen de Macondo tiene mucho de Aracataca, pero también seguramente de elementos imaginarios y simbólicos. Un pueblo ficticio que se convirtió en un microcosmos del mundo donde lo mágico y lo real coexisten. Es inevitable pensar que Tranquilina Iguarán debió ser familiar de Úrsula Iguarán. Tranquilina en Aracataca, Úrsula en Macondo. García Márquez, de hecho, buscaba una narrativa que fluyera como los relatos de su abuela. Macondo es, en esencia, un homenaje a las raíces, a la memoria y a la identidad cultural de Aracataca, de la zona de influencia de la Sierra Nevada, del Caribe colombiano. Haremos una pausa y en el próximo capítulo de este episodio podcast, la inocencia y la novedad de un mundo por nombrar. Y también Netflix adquiere los derechos. Bueno, nota del podcaster. En este punto del episodio es cuando me doy cuenta de que esta historia, posiblemente igual que el libro, merece más.
Tenía presupuestado terminar un capítulo grande de aproximadamente 2 horas, pero me doy cuenta ahora de que ni siquiera he llegado a la mitad del guión que tengo preparado. Una cosa es tener las palabras escritas en el guión y otra cosa muy diferente es narrarlas, ponerles los sonidos ambientes. A propósito, todos los sonidos ambientes en este podcast, en este episodio, los paisajes sonoros de fondo han sido grabados por mí mismo y son ambientes reales. No todos en el Caribe, pero sí todos en el trópico. Encontrarás en algunos segmentos unas ranas nocturnas de los llanos orientales de Colombia y al comienzo del episodio perros y gallos de las mesetas andinas tropicales. Pero bueno, el caso es que esta historia continuará. Los capítulos que tengo previstos son la fundación de Macondo, que ya hemos escuchado en este mismo episodio, el regreso de Gabo a Aracataca, que ya hemos escuchado, y lo que sigue es Netflix adquiere los derechos. La inocencia y la novedad en un mundo por nombrar. El proceso creativo y las dificultades de los 100 años de soledad. La llegada de los gitanos, con la fascinación por lo desconocido. El realismo mágico. La adaptación a la serie. Y el legado de la obra de García Márquez. Parece mucho, pero según tus comentarios podré acortarlo o extenderlo, según lo que tú consideres. Por favor, deja tu comentario. Escribe tu comentario, bien sea en Spotify o en YouTube. Incluso si estás escuchando en Apple Podcast, no hay una sección de comentarios, pero sí hay una sección de reseñas. Escribe tu reseña en Apple Podcast, o tu comentario en Spotify, o tu comentario en YouTube. Dicho esto, me despido, pero te doy un anticipo de lo que vamos a escuchar en el próximo episodio. Y es que en un festival Gabo, organizado por el Centro Gabo, estuvo como invitado un escritor mexicano que fue amigo de Gabriel García Márquez, Juan Villoro. Le pregunté a Juan sobre la adaptación de la obra para Netflix antes de haberla visto. Y este es un pequeño fragmento de lo que me dijo Juan Villoro. García Márquez siempre se opuso a que su novela 100 años de soledad fuera llevada al cine y en alguna ocasión incluso dijo que era una novela escrita contra el cine por una muy sencilla razón, y es que resultaba infilmable. Y yo creo que hizo bien en no dar los derechos para una película. Sin embargo... Te espero en el próximo episodio. Leeré tus comentarios. El siglo XXI es hoy.com. Y los créditos finales. Este episodio ha sido fruto de una investigación, si es que se le puede llamar investigación a esto tan poco serio que he hecho, pero una recopilación de datos que empecé en 2019, cuando se supo que Netflix tenía los derechos. La historia es que, por aquel entonces, hice un episodio del podcast, cuando los episodios los hacía en vivo, en directo, desde el centro de Bogotá. Y aquel episodio se llamó 100 años de soledad en Netflix. Me di cuenta luego de que en Spotify había mucha gente que había entrado y esperaba escuchar, no una noticia, sino, qué sé yo, el audiolibro. Y pues no tengo los derechos para eso. Y yo solamente estaba dando la noticia de, Netflix acaba de comprar los derechos para hacer la serie de 100 años de soledad. Con el tiempo después me quedé pensando la noticia es que Netflix va a hacer, pero no ha hecho. Eso todavía no es noticia. Y ahí pensé, yo debería hacer un episodio serio sobre esto cuando ya haya serie. Sí, yo sé, suena gracioso. Solo es serio con serie. Cuando noté que el episodio tenía muchos clics en Spotify, pensé, vale la pena hacer un episodio bien hecho que hable sobre 100 años de soledad.
y voy a prepararlo para cuando la serie esté lista. Desde entonces, 2019 a 2024, yo he estado juntando información para hacer este episodio, que pensé que iba a ser uno muy largo, como el libro de 100 años de soledad, pero ahora me doy cuenta de por qué para hacer la serie finalmente no hicieron un largometraje muy largo. Debo decir que un poco siento que la historia me ganó, no pude hacerla como había soñado, pero hay que ser flexible en la vida. Y pues, quizás no estoy solo en este camino y tú quieras participar y dejar un comentario. Sí, yo sé, ya lo había dicho, pero estoy insistiendo. Y aparte, ahora sí, los créditos y los agradecimientos. Las músicas, todas las músicas excepto 2 utilizadas en este episodio tienen licencia Audio. Están debidamente licenciadas. 2 músicas son de Creative Commons. Y te estarás preguntando, ¿cuáles son esas 2 músicas diferentes a las demás? Bueno, el vallenato y el mambo. Ah, y una música adicional que tiene licencia de Sony Vegas, que es la que estás escuchando de fondo. Fue la primera música que utilicé en el podcast, desde la temporada 1. Los paisajes sonoros los grabé yo mismo. El guión lo escribí yo mismo. La narración la grabé yo mismo. Pero este episodio no habría sido posible tal y como está sin la ayuda de Carlos Castro, de Caracol Radio. Carlos hace un podcast que se llama Memoria. Deberías escucharlo. Y el 14 de abril de 2024, el podcast Memoria de Carlos Castro publicó 3 episodios sobre Gabriel García Márquez. Gabo en familia, Gabo y lo que dicen de él, Gabo y su obra literaria. El audio con la voz de Gabriel García Márquez en este episodio aparece por cortesía de Caracol Radio y Carlos Castro. Y su podcast, Memoria, disponible en Podium Podcast. ¿Y el segundo episodio de esta serie sobre Macondo? ¿Habrá segundo episodio? Depende de lo que tú escribas en los comentarios. Ahora sí, terminamos. Por ahora. Chao, cuelgo. Recuerda oír también 1.5 grados, el podcast para estar al tanto de la COP29 y las negociaciones sobre cambio climático. Este episodio fue producido con la ayuda de Hindenburg Pro, el software de edición profesional para podcasters que buscan calidad y eficiencia. Descubre más en hindenburg.com.